¿Qué tal amigos? Nuevamente bienvenidos a nuestro canal Relojeando con Felipe. Bueno, pues muchos de ustedes me han hecho la sugerencia de no realizar reseñas a relojes chinos. Entiendo su punto de vista, pero actualmente en el mercado se siguen vendiendo. Se siguen vendiendo a unos precios realmente muy contenidos. Tal es el caso de este que traemos el día de hoy. Es un Tebis. Es una réplica prácticamente de los Seven Friday, obviamente con algunas modificaciones al diseño, pero pues lo compré, me llamó la atención, se veía más o menos bien en las fotos, aunque debo decirles que ya en persona, o bueno ya en vivo, no se ve de la misma calidad. Cabe mencionar que la hebilla y la correa valen lo que costó el reloj. Por obvias razones el resto del reloj, en este caso es la caja y la maquinaria, pues sí da mucho que desear. Tiene una calidad muy precaria. Inclusive en el cristal se alcanzan a percibir pequeños residuos de pegamento. Voy a tratar de enfocarlo a ver si se ve. En esta zona se ve un poco de pegamento. No sé si lo alcancen a percibir. En esta parte, aquí también un poco de pegamento, y en esta otra. Realmente pues sí, no valen la pena estos relojes. 750 o 770 pesos me costó con todo y envío. Eso sí, mes y medio de espera, a pesar de que tiene por acá del lado, bueno, a las 9 un Open Heart, que apenas si se percibe ahí el volante. La calidad de la maquinaria o la precisión es muy precaria. No he visto cuánto tiempo se atrasa o se adelanta, ni la reserva de marcha, pero les voy a enfocar el segundero, que es una ruedita, y van a percibir cómo de repente brinca en lugar de estar avanzando. Para empezar, ahí podemos ver el indicador de las 6. La parte de la plaquita metálica está completamente descentrada, y aquí podemos ver el segundero, es ese pequeño disco con graduación de 10 en 10. Miren cómo brinca, como si fuera de cuarzo en lugar de ser automático. Eso habla de la calidad del movimiento, amigos. No quiero demeritar de más, pero pues no son los mecanismos a los que estamos acostumbrados. Como les decía, la correa por la parte de atrás tiene una especie de foam. Se siente más o menos de calidad. Es gruesa la correa. No alcanzo a percibir si realmente sea piel, pero todo parece indicar que sí. La hebilla está bastante bien hecha, muy bien hecha. Viene grabada con el nombre de la marca. Se siente de un acero sólido. Y les voy a mostrar algo que de plano pues no me agradó para nada, ¿no? Si se dan cuenta, el movimiento del balancín no es el óptimo. Yo lo sentiría hasta cierto punto, o me lo percibiría un poco liviano, a diferencia de otros que los mueves un poco y se dan las vueltas inmediatamente. ¿Por qué se percibe como que muy liviano? No lo sé, pero el movimiento no es tan uniforme como en otros relojes automáticos. Punto número 1. Tiene como ciertas como algunos puntitos en esta zona. Aquí se ven. Este puntito, este otro. Parecen como si fuera óxido. No lo sé a ciencia cierta. Pero pues ya desde ahí dices, híjole, la calidad no es la que yo esperaba. Y algo súper importante, ese acabado que vemos en color oro. Voy a apagar la luz. Miren, ahí se ve mejor. Parece que se lo comió el óxido.
toda esta zona. Miren. Y no conformes con eso, esta plaquita de color oro con la marca y este grabadito, pues viene pegada encima realmente del balancín original, que es de acero, color acero. Dense cuenta en esta zona. Este es el balancín y esta es la placa pegada encima. Ahí sí se pasaron, porque aparte ni siquiera está bien centrado. Miren, aquí se ve desfasada y aquí no se ve nada. Yo sé, amigos, que no son relojes de alta gama, que no son relojes caros, pero si dentro de sus posibilidades está comprar un reloj chino, es preferible Wanking, o que se los pongo de este lado, o Parnis, que se los pongo de este otro. Y la verdad, de los tres me quedo con Parnis. Tiene muy buena calidad, tiene muy buenos acabados, el reloj se ve bastante bien, no son 100% copias. Alguna situación le cambiaron ahí al reloj o al diseño para que no luzca exactamente igual al original. El que yo compré, que les presenté hace unos meses, fue un homenaje a IBC o IWC. Y quiero estrenar con ustedes nuestro selector de diamantes, o nuestro Diamond Selector, para que vean que pues obviamente menos va a traer cristal de zafiro, ¿verdad? Según esto tiene que estar completamente perpendicular al cristal. Obviamente no es zafiro. Nuestro Seiko tampoco es zafiro, es Harlex. Y para ver que sí funciona, pues tenemos aquí a uno que supuestamente tiene cristal de zafiro, que es el Bulova Devil Diver. Efectivamente es zafiro. A partir de hoy vamos a estar, si ustedes me lo permiten y les agrada la idea, vamos a estar checando relojes que dicen tienen zafiro y que realmente lo tengan, o si nos están mintiendo. Por lo pronto vamos a empezar con los relojes de la colección. Vamos a checar si realmente tienen zafiro, como lo dice el fabricante o lo dice la mercadotecnia de los relojes. Otra cosa que le acabo de encontrar al reloj, amigos, cuando lo quise poner a la hora, tiene bastante juego, miren. ¿Ya vieron el juego? Pues entonces sí nos decepcionó este relojito. Pensé que iba a estar más o menos aceptable, pero pues sí, no. Para andarlo trayendo para el día a día, para el trabajo, para cuando vas a algún lado que sabes que vas a meter las manos, pues bueno, nos llevamos que se maltrate de 700 pesos y no los demás. Bueno, amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, por favor. Estamos muy bajos en el sentido de que mucha gente nos ve, pero de esas vistas solamente el 8, el 9% de la gente que nos acaba de ver se está suscribiendo al canal. Recuerden que nos ayudan muchísimo con su suscripción, con sus likes, con sus comentarios, para que podamos seguir subsistiendo y seguir llevando este tipo de material a todos ustedes. Muchas gracias, cuídense mucho, manténganse sanos, nos vemos la próxima. Saludos.